a mí me pareció que en la anterior campaña, pues al hablar de Galicia, se tergiversó un poco, no se supo decir bien lo que era un poco el mensaje de Ciudadanos, y yo creo que se malinterpretaron muchas cosas, en concreto lo del dichoso AVE. O sea, yo creo que eso fue cuando decían, es que Ciudadanos no quiere que el AVE venga a Galicia. Eso es no es así, eso no fue así. No fue así. Eso es una mala interpretación de lo que se dijo. ¿Qué es lo que se había dicho? Lo que se dijo y se sigue diciendo y se dirá es que el AVE, todas las líneas, entre ellas las de Galicia, presupuestadas, se van a seguir haciendo, se van a mantener. Galicia va a tener su AVE. Lo que dijo el partido es que quizá otras líneas que están en proyecto o que de momento no estaban diseñadas, esas pues a lo mejor tendrán su momento. Pero en Galicia, bajo ningún concepto, y además se reiteró, se iban a modificar ni un ápice lo que estaba programado ya. Entonces, eso fue lo que se dijo, pero bueno... O no se supo decir bien, o se malinterpretó, o a lo mejor interesó malinterpretarlo. Supongo que hubo intereses también para malinterpretarlo. Pero vamos, claramente el AVE se realizará y llegará a Galicia, por supuesto. Sin ningún problema. Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Y luego otra cosa que es muy importante, que yo creo que hacéis vosotros un hincapié, que para mí es fundamental, que es la posición del autónomo, que es el gran doliente del empleo en España, porque está por todos lados abofeteado, chica. Sí. Vamos a ver, el autónomo efectivamente necesita un apoyo y necesita... Yo creo que sois el único partido que rompe una lanza de verdad por la figura del autónomo, ¿eh? Yo me los he leído todos. También, ¿no? Sí, y veo que sois de los pocos que se centran en el autónomo como figura, a decir, señores, esto hay que defenderlo. Es que la pequeña y mediana empresa es fundamental. Y además, por ejemplo, en Galicia, que hay mucha pequeña y mediana empresa, al autónomo hay que defenderlo a toda costa. Y ahí tenemos una serie de medidas pues, importantísimas, como son, por ejemplo, claro, la seguridad social. Un autónomo, ahora no sé exactamente las cifras, pero los 200 y muchos, no llega a los 300 euros de seguridad social, todos los meses tiene que pagarlos... facture o no facture, gane un dinero o no gane. ¿Qué implica? Pues que haya muchas personas que a lo mejor podrían estar haciendo un negocio y que ven inviable el iniciarlo por esos 280 euros de seguridad social. Entonces, ¿cómo apoyamos al autónomo? Pues decimos, el autónomo que gane, que facture menos del salario mínimo interprofesional, no paga seguridad social. Ah, no me digas. No. ¿Qué pasa? A final de año, o sea, bueno, con todos los rendimientos que se declararán al final, con un sistema, al final nada más pagará de seguridad social un 7,2%, que eso no es los 300 euros mensuales. Es que hay mucha gente que no puede pagar esa cuota, por lo tanto se tiene que dar de baja y no puede, efectivamente. ¿Qué pasa? Pasamos del salario mínimo interprofesional y ganamos más. Bien, pues hay una escala según la facturación y siempre teniendo en cuenta que como máximo va a ser lo que se está pagando actualmente, los 300 euros famosos. Sí. Con lo cual, ese sería el máximo. Y entre medio tenemos la escala según la facturación. Eso aliviaría mucho. Yo creo que mucho. A muchos empresarios, además, de Galicia, que hay mucho pequeño empresario de Ferrol, que verían pues eso, su economía saneada, porque además el IVA no tendrían que declararse en ese primer tramo de salario mínimo interprofesional, con lo cual nada más tributarían por IRPF, con lo cual también los gastos que pudieran suponer pues, de gestión de IVA y demás también los ahorrarían. Eso sería muy importante. Efectivamente. Mira, y en materia de subvenciones, por ejemplo, porque yo estos días que estaba ardiendo el vertedero ese de las ruedas, ese, sí, el de Madrid, Seseña, sí. ¿No? Y entonces aquí desgraciadamente, en San Saturnino, hay un almacén pero impresionante, de ruedas y de cauchos y de cosas. Es más, las balsas, fíjate tú, que han venido del Prestige, todas las historias esas del chapapote que están allí todavía, hay balsas allí. Entonces, eso es tremendo. Pues yo digo una cosa, hay algo que no puedo entender. En este vertedero, como en otros muchos, la gente que normalmente está acumulando ahí, bueno, vertedero no, porque no es un vertedero, sería un depósito de ruedas, ¿no?
Pero es que nosotros estamos pagando por rueda que tú compras nueva un tanto por ciento para el reciclaje de esas ruedas. Entonces, también la administración está dando unas subvenciones importantísimas para que desaparezcan esas ruedas o las conviertan en otra cosa. Entonces yo veo que las subvenciones son la monda liranda, luego de repente ahí se almacena y se almacena y se almacena todo esto, y este señor de Seseña que cobró todas aquellas subvenciones, ¿a dónde fue el dinero? Claro, bueno. A ver, a lo mejor generalizando un poquito más, no con el tema pero sí es cierto que las subvenciones tienen que controlarse. Y las subvenciones a fondo perdido claro. Tienen que ser pues, para la promoción de cursos de formación y demás. No quizá tanto a fondo perdido, porque si además sin control, el problema pues está en cosas, en ejemplos como has puesto tú ahora. Claro que yo veo y dices tú, oye, pero es que por rueda están cobrando tanto, es que seguramente se han llevado una serie de millones y de repente cierra la empresa, todo el mundo de rositas, porque es que aquí yo lo que veo, con lo que hablábamos antes, con lo de las ruedas de ahora y con tal, que aquí no se devuelve un duro. Mira, con la corrupción que tenemos, yo estoy convencida, con este sistema de corrupción asqueroso, que ya no hay que... Es que es increíble, que donde nadie devuelve un duro, yo creo que si todo este dinero que nos han robado no nos lo hubieran robado, a lo mejor habríamos aliviado los recortes a los que hemos estado sometidos estos años. Porque es que son, uno coge, eres de Andalucía, miles de millones, 1000 y pico, es que esto es tremendo, 700 de aquí, 800 de allá. Yo siempre tengo creo que la buena costumbre de multiplicarlo todo, transformarlo en pesetas. Claro, porque somos todavía de las de antes, ¿eh? Es que lo de los euros es mejor en pesetas y a veces son cifras tan astronómicas que la cabeza no alcanza. Oye, por ejemplo, te dicen, la ciudad de la cultura. Por ejemplo. La ciudad de la cultura, y dices tú, bueno, 500 millones de euros, que ha costado con un sobrecoste escandaloso, tremendo. Y dices tú, bueno, 500 millones de euros. Oiga, 83.000 millones de pesetas. ¿A qué eso le suena peor? 83.000 millones. Entonces dices tú, el escándalo de los seres, 1.050 millones, pero 1.050 millones multiplícalo usted. Entonces, el robo a mano armada en pesetas, es que yo creo que, ya te digo, yo creo que era el presupuesto que se ha recortado en sanidad y en educación. Pues posiblemente. Ha habido mucha corrupción, que es precisamente lo que el ciudadano, quiere escapar y quiere ahora mismo reivindicar. Basta de corrupción y políticos y gobernantes ¿Pero tú crees de verdad que eso va a pasar factura? ¿Le pasa factura a los partidos? Pues o al final uno llega a la conclusión de que dice, bueno, ya si ya de robar, que roben los míos. Yo en eso no puedo estar de acuerdo. Yo tampoco, pero digo yo, pero... Claro, yo si pasa factura o no, quiero decir, los votantes son después también muy libres, ¿no? Y hay que respetar todas las ideas y todas las opciones. ¿Qué pasa? Yo creo que partidos que piden la regeneración, como somos nosotros, somos los que tenemos que estar ahí. Pero bueno, tiene que haber de todo, evidentemente. Claro. Y el ciudadano es el que al final decide, ¿eh? Claro, porque yo lo que veo es que, claro, cuando tú montas más que partidos políticos, estás montando empresas de empleo público, pues claro, si el partido, yo comprendo que, claro, que el señor que está militando en un partido, que tiene un puesto de trabajo en el partido, o que en el partido está trabajando la prima, pues entonces, claro, pues dicen, pero claro, pero es que eso no puede ser. Hay muchos privilegios que hay que acabar con ellos. Y muchas prebendas en ese sentido, y los partidos tienen efectivamente empezar a pensar en el ciudadano y no en ellos mismos. Y esas prebendas hay que eliminarlas. Hay que eliminarlas. Totalmente. Bueno, aterrizas en el ayuntamiento y te encuentras con una serie de cosas nuevas. Sí. Nuevas, bien. Y entonces hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es una moción que tú presentas, que la apoya todo el mundo, pero que no sale para nada en los medios de comunicación, sí, porque os tienen ganas. Os que deben de tener ganas, porque eso que fue la famosa moción del IBI, ¿no? Efectivamente. Oye, explícala porque fue interesantísima. Sí, además nadie la conoce, con lo cual puedo explicarla. Nadie la conoce porque no tuvo incidencia en los medios. No. ¿Cómo es posible eso? Explica lo que es. Vamos a ver, la moción del IBI es una propuesta en la que se instaba al gobierno, que al final además nos votaron todos, los 20, o sea, junto además conmigo votaron 24 más, sí, la votaron todos. Es que en los presupuestos siguientes, cuando se hagan en Ferrol, pues se crea una partida
para ayudar a la gente con escasos recursos o con problemas, más que escasos, o sea, no hablamos de recursos con problemas para el pago del IBI. En un momento puntual que a lo mejor la persona no puede pagar. Es que, a ver, yo lo que, cuando llegué y las ordenanzas fiscales se modificaron, que fue en octubre o en noviembre, yo creo, del año pasado, o en diciembre, no recuerdo ya. Si algo vi claro es que el IBI era un impuesto en donde las bonificaciones venían impuestas por ley, con lo cual no podíamos rebajar ese IBI a quien queríamos, sino a través de bonificaciones que eran familias numerosas, que también estaba muy bien, viviendas de protección oficial, que también estaba muy bien, pero nos limitaba, no podíamos hacer a un sector o a gente que cobrara el salario mínimo interprofesional, no podíamos hacerlo así. Entonces se nos limitó. Entonces la moción lo que consistió fue en decir, bueno, ya que las ordenanzas no podemos modificarlas en ese aspecto, vamos a crear una partida en el presupuesto, fuera de lo que son las bonificaciones, esas que por ley son restrictivas y son únicas, y vamos a pensar de otra manera, vamos a ayudar con un dinero para dar a la gente para que pueda pagar al mismo tiempo. Entonces, eso sí se podía hacer. Y entonces, ¿qué conseguíamos? Yo estaba pensando, hombre, puedo pensar en muchos colectivos, pero se me ocurre uno, gente mayor, pensionistas, con un salario mínimo, o sea, con una pensión mínima, que viven en Ferrol y que tienen en el centro o no tan en el centro, pero que pagan una contribución, que aquí la contribución es una contribución cara, cara. Más cara que en La Coruña. Por ejemplo. Para que conste, claro. Más cara que en La Coruña, que es la monda esto ya. Pues por eso, entonces dices, bueno, y esa gente a lo mejor son 400 euros en ese, que por mucho que fracciones, con 600 o 700, es que estás creándoles un problema a esa gente. Y entonces dices, bueno, pues si hay una pequeña ayuda, ya que las bonificaciones no podemos cambiarlas en las ordenanzas porque por ley está prohibido, pongamos una partida en el presupuesto y hagamos una especie de subvención o ayuda a colectivos individualmente que puedan acreditar cierta dificultad en un porcentaje y démosle un dinero para descontar de ese IBI. Que el ayuntamiento tiene que girar y tiene que, teóricamente, cobrar. Entonces, esa es la moción que efectivamente todo el mundo votó. Y todo el mundo votó a favor. A favor. Me perdonas un momento porque creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. No cabe duda de que Cataluña es un problema que tenemos. Yo creo que los catalanes tienen que conocer su historia. Los catalanes han sido siempre españoles, desde la marca hispánica, que les llamaban españoles, y a los otros francos, etcétera, etcétera, pero cuando empezó y nadie lo nombra, yo por lo menos no lo he oído, ni a los políticos, ni a los de la información, no lo he oído, que es las bases de Manresa. Ahí comienza todo, que es en el año 1892. Y a partir de ahí, el señor Doménech, Prat de la Riba, Francesc Cambó, Josep Pla, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde sale todo. Y cuando empiezan a predicar la doctrina que ellos tenían por Cataluña, los tomaban por chiflados, eran 4 gatos, etcétera, etcétera. Luego, Prat de la Riba decía una Cataluña que abarcaba desde el Ródano hasta Lisboa. Nos metía en un lío de 1000 demonios. Entonces, está muy clara las memorias de Francesc Cambó, que dice que cómo entonces hemos llegado hasta aquí, que se llegaría hasta aquí, y dijo por 2 motivos fundamentales. Uno es la educación y otra es los medios de difusión. Entonces, yo digo una cosa, Cataluña no puede ser ni por historia, ni por la economía, ni por la Constitución. Si ellos quieren ser independientes, pues tienen el artículo, por ejemplo, no pueden ser, porque la Constitución dice que es indivisible unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, está claro. Pero bueno, también la Constitución dice en el artículo
artículo 168 que trata de las reformas esenciales de la Constitución, entonces ahí sí se pueden agarrar. Y entonces, ya saben ustedes, tienen que ir al Congreso, que sea admitido, sea aprobado por los 2/3, el Senado, etcétera, etcétera. Si ganan, entonces hay que deshacer todo y volver otra vez. Y entonces tiene que entrar el pueblo soberano, todo el pueblo español, y decir sí o no. Es decir, que sigan ese camino, pero no, todo es de palabrita, todo es de marear al prójimo, en fin, un desastre. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su colaboración. Bueno, claro, la educación y los medios de comunicación, la clave, es la clave, la clave. Lo que pasa que lo curioso es que los medios de comunicación en Cataluña están en manos, entre otros, del conde de Godó, que curiosamente es grande de España. Entonces, claro, ¿verdad que estamos un poquito todos idiotas? Bueno, vamos a seguir con Ferrol, vamos a seguir con Ferrol. Entonces, esta moción del IBI, la aplaude todo el mundo y tal. Sí, sí. Una que se te interpretó fatal, bueno, los medios de comunicación tergiversaron tu moción hablando del español. Tú no decías en absoluto que se aboliera para nada el gallego en el ayuntamiento. Tú decías que se compaginaran las dos lenguas, puesto que estamos en una comunidad bilingüe. Efectivamente. Así de claro. Pero también fue una mala interpretación. Pero bueno, esa mala interpretación estuvo tiempo y tiempo y tiempo, pero yo creo que quedó claro finalmente. Al final quedó claro que eran las dos. Que eran las dos que uno lenguas. pueda manifestarse en una o en otra y que uno pueda hacer en uno o en El otro ciudadano y puede que dirigirse reciba indistintamente las notificaciones municipales de un lado o de otro. Es Sin un más. derecho constitucional. Es un derecho individual y personal de cada uno. Entonces, pero bueno. Un tema que estaba encima de la mesa y que nos ha dado auténticos quebraderos de cabeza, el tema del agua, el tema de la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas historias de la luz, del agua, que no terminan de ponerse de acuerdo en Ferrol? ¿Qué es lo que está? Bueno, primero, el boom aquel del agua, que si estábamos medio envenenados, que si no nos envenenaban, que si qué pasaba, que si estuvimos sin agua, que si salía verde. No, los triliometanos, eso. Bien, y la depuradora que no funcionaba en condiciones, ¿eso cómo quedó? Bueno, eso está todavía el gobierno, hubo alguna información y están en ello y están para ver cómo lo gestionan. El momento en sí, la crisis del agua en sí, yo creo que fue lo que mejor llevaron Sí. El gobierno desde un inicio y lo llevó bien. El tema de la depuradora, pues es más complicado ahora, quiero decir, yo creo que tienen que buscar la responsabilidad de quien hizo la obra y demás para que esas grietas y esos problemas que hay pues sean subsanados, pero en todo caso, bueno, vamos a decir que ese tema quizá... Es de lo mejorcito. Bueno, a ver, no es que sea de lo mejorcito. El tema de la depuradora es diferente al tema del agua, ¿eh? La crisis del agua fue el año pasado ya. Quizá el tema del contrato de la luz sea el que hoy en día genere más polémica y esté a la orden del día. Y ese tema, aún el Bloque Nacionalista Galego hizo una moción el otro día y nos posicionamos claramente sobre el mismo, ¿no? O sea, el tema de la luz, del contrato de electricidad, es un tema complicado, porque el contrato en sí se hace complicado, porque 15 años es mucho, porque además metieron en calzador quizá el tema de suministros y el tema de mantenimiento. Y pues eso no lo veis claro, de momento a ver, no está no es que esté claro, es que ahora es un conflicto que tienen precisamente los dos socios de gobierno, que uno quiere rescatar para el ayuntamiento el suministro y el mantenimiento, el contrato, y el otro no, dice que no puede ser. Entonces, se han pedido muchos informes y bien es cierto que está... ¿Quién quiere qué? A ver, no es una percepción, está claro que el Partido Socialista quiere el rescatar, o sea, quitar el contrato, sí, y en cambio el Ferrol en Común dice que no es viable. Los informes son muy complicados. Si desde luego, ya como dije en el último pleno, lo que deberían de haber hecho desde un inicio era buscar informes, ya que se quiere que el contrato no mantenerlo, lo que tiene que hacer es
buscar informes que hablen de razones de utilidad pública suficientes para poder recuperarlo. Pero, de momento, eso sí es un problema y han sido las fricciones de muchos meses también, ¿verdad? Que han llevado a reconocimientos extrajudiciales de crédito en el ayuntamiento, en los plenos, pleno tras pleno, y a una situación, o sea, ahora mismo que es insalvable, porque ya el interventor está diciendo que no podemos hacer muchos reconocimientos de crédito a mayores. Entonces, esas facturas que se están haciendo de un contrato que no existe, con los mismos proveedores, mes a mes, durante un año, 2, 3 o 4 ya que llevan, ahora mismo se hacen insalvables. Y entonces ahora por eso es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado, sí. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente. Le quería preguntar a usted por un tema de presupuesto. Vamos a ver, la población de Ferrol cada vez es inferior. Sí, 69.000 habitantes. va bajando. ¿Cómo se generaría ese ingreso para que... ¿Perdón? Es que, ¿Ya? Le oímos muy mal. sí. Le oímos muy ¿Me mal. escuchas? Me he cortado, ¿eh? ¿Oiga? Sí, sí, sí. Diga, siga. Sí, digo yo. Sí, sí, por favor. ¿Qué política de estímulo Sí. destina Ciudadanos en Ferrol para recaudar más impuestos? Sí. Es todo eso. Soy a Martín, ¿eh? Lo siento muchísimo, pero no somos capaces de De entenderle. Manzanillo. Es que escucho bien. ¿Oiga? No, lo siento mucho, pero yo no sé si a lo mejor a través de las televisiones se oye, pero aquí en este momento en el estudio lo sentimos muchísimo, pero somos incapaces de saber lo que nos está No sé, preguntando. hablaba de que bajaban las... Hablaba de que estaba bajando la Sí, población. y algo de es los verdad. impuestos, pero yo la verdad no sé lo que estaba explicando de los Yo impuestos. tampoco, no he sido capaz de entenderle, pero a ver si seguimos más adelante. Bien, si tú tienes que hacer un balance, Ana, en este momento, de la gestión municipal, los socios de gobierno, ¿qué te parece? ¿Qué dirías? Pues suspenso, el balance está suspendido. Sí. A ver, la inactividad es total. Yo creo que los enfrentamientos entre ellos, el no ponerse de acuerdo en las cuestiones básicas y demás, les ha hecho, por ejemplo, que no tengan presupuestos. Que a estas alturas, y ahora cuando sigue el alcalde aún diciendo que se van a presentar, yo digo, ¿pero para qué? A ver, y es una crítica que hago, digo, pero si aún no nos los han presentado todavía a nosotros, todo requiere un tiempo y el aprobarlos requiere aún más tiempo, pero si es que van a reenganchar con los siguientes del 2017. Pero sin presupuestos no se puede mover uno. Ya, es que precisamente, Claro. pero claro, pero es que estamos en junio. Claro. En junio están prorrogados. Es que yo no sé, yo no soy quien para decidir lo que tienen que hacer con los presupuestos. Lo que tengo claro es que se aprobarán 2 presupuestos, los del 2016 a finales de año y los del 2017 vamos a aprobar, seguiditos, ¿no? Entonces, la falta de gestión, la falta de entendimiento les ha hecho que los presupuestos no estén. Pero esa falta de entendimiento pues ha sido pues, con el tema este de la electricidad, del suministro, o con 50.000 cosas que ahora mismo lo que han hecho es que la ciudad esté paralizada. Te iba a decir, o sea, realmente está paralizada. La sensación desde la calle Sí. es que está paralizado. Sí. Pero tú, desde el ayuntamiento, puedes decir, pues sí, no se está haciendo lo que Mira, se debe de hacer. Vamos a ¿no? ver, Pepa. Yo recuerdo mis primeros plenos, que, a ver, llevo un año, o sea, es que tampoco no tengo otra experiencia, pero lo que puedo decir es que todos han durado 6 horas siempre, porque eso sí, inevitablemente, las mociones después son más o son menos, pero todos han durado 5 o 6 horas. Ahora bien, antes se llevaban muchos temas en el pleno, aparte de las mociones. Yo no sé si esta vez fueron 6, 5 puntos o así. Antes eran 20. Entonces, eso es patente. Y a medida que pasaban los meses, había menos puntos, más mociones, muchas de ellas de postureo, de las que digo yo que es vender humo, y hablar de la Unión Europea, vamos a hablar del tratado con Turquía, que puede ser todo muy interesante, pero que... Pero sí, en este momento no pero es. no para el ferrolano, Claro. que tiene sus problemas. O, por ejemplo, el tema pues, del busto del rey, o que si derecho a decidir y monarquía, o pues es que me parece que podemos hablar de todo eso cuando tengamos a todo Ferrol hecho, vamos, o sea, esté perfecto. Cuando no haya problemas, no tengamos reivindicaciones de ningún vecino y todo esté perfecto, entonces hablemos de lo que, pues de lo que queramos. Pero mientras no. O sea, hay mucho por hacer.
falta todo, falta mucho. Y después mucha incoherencia. No se puede decir, vamos a peatonalizar sin tener en cuenta pues, que hay que arreglar el transporte público. Hay varias mociones de Ciudadanos también sobre el transporte público y que también llevaron a buen término. Bueno, pues hay que arreglar eso. Hay que... ¿Cómo ves el transporte público tú en Ferrol en este momento? A ver, es deficitario. Y es que además, hables con quien hables, tanto el urbano como el interurbano necesita una reestructuración. Entonces hay una serie de demandas y de líneas evidentes, como son a los hospitales, como son para los estudiantes, para hacer la facultad, como es hacia Navantia. Bueno, hay una serie de... El circular famoso el tan circular que ha salido demandado estos por días todo también, el mundo, sí, también. vale. Pues hay una serie de peticiones que, claro, pero que requieren, eso sí es cierto, un presupuesto que de momento ahora no tienen, y requieren, también hubieran requerido que la Xunta a lo mejor hubiera aportado más dinero, también es cierto que no lo ha aportado, lo ha mantenido, pero en todo caso requieren replantearse la situación, y esa situación no se la han replanteado todavía, pues porque están con la participación ciudadana, cosa que está bien, pero están decidiendo, a través de esa participación, cuáles van a ser esas rutas, cuando realmente las rutas demandadas yo creo que son evidentes, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y la cuestión de la peatonalización, cómo la entendéis vosotros? A ver, sí, es que además en el último pleno, a una moción también, se nos dijo que no estábamos a favor de la peatonalización. No. Yo, a ver, en primer lugar, no estoy en el gobierno, pero sí creo que, bueno, puede ser interesante una ciudad peatonalizada, pero siempre lo que hemos dicho, invariablemente, para poder peatonalizar hacen falta tres cosas. Un buen transporte público, porque si la gente tiene que dejar el coche, hay que convencerla y tiene que poder dejar el coche e ir a donde tenga que ir, a cubrir sus necesidades, su trabajo, su vida, su ocio, en un buen transporte público. El tema de aparcamiento, otro problema, o sea, fundamental y que tampoco está solucionado. Porque con la Plaza de Armas, ¿qué ha pasado? Bueno, pues oficialmente ahí se iba a abordar una actuación, pero no. Es que Bueno, es la incoherencia, porque la Plaza de Armas hacen por un lado una encuesta a través de internet donde posibilitan al ciudadano que digan si quiere la Plaza de Armas, ya en primer lugar con ayuntamiento sin ayuntamiento, cosa que veo demencial. Pero bueno, es igual, porque es que además no estamos para pensar, yo si tuviéramos un superávit de 40 millones de euros, pues pensamos dónde podemos el ayuntamiento, si es más bonito, pero no en este caso, con tantas necesidades. Bien, pues el aparcamiento en la Plaza de Armas, en el plan de movilidad, se llevaba. Entonces, bueno, ¿cómo pueden poner en la encuesta que si quieren parking o no quieren parking y hacer que participe la gente, cuando por el otro lado los pliegos salen ya con el requisito de no parking y con 1 millón de euros? Pues con ese presupuesto... ¿No parking? No. Claro, entonces dices... O sea, en el ayuntamiento, en lo que, sí, que es el parking de la Plaza de Armas... Claro, sí. Vamos, lo que es ahora mismo, ¿pretenden suprimir ese parking? Sí, claro. Entonces no va a haber parking en la Plaza de Armas, según el proyecto que tienen... Por nuestra última moción, a la que votamos y nos apoyó precisamente el Partido Popular, en esa moción que presenté, sí tenían que dejar el parking. Hasta que, bueno, también es cierto que se presentó, faltaban concejales y me imagino que, bueno, que ahora en la siguiente pues dirán que sin parking. Ahora, ese problema de la falta de racionalización, ¿no? Tú dices, bueno, yo no puedo decir a los ciudadanos que participen de una encuesta que no va a servir para nada porque ¿para qué va a votar nadie si parking sí o parking no, si el parking dicen que no? Y después es eso, o sea, lo que estábamos hablando de la peatonalización, ¿no? Transporte público, aparcamiento, parking en la Plaza de Armas, pero aparcamiento porque es que si van a peatonalizar todo, ¿cuántos vehículos van a quedar? ¿Dónde los ponemos? Claro. Quiero decir, y la gente que venga de fuera, para el pequeño comercio, la gente que quiera comprar en Ferrol, ¿cómo hacemos? ¿Dónde aparcan el coche? Quiero decir, porque aparte de eso tenemos parkings públicos, bueno, el del Cantón de la Plaza de España, que son muy caros, bueno, claro. muy caros. O sea, yo cuando alguna vez pues he tenido prisa y no he podido aparcar en el Sánchez Aguilera, que aparco muchas veces, aparcar en el centro se hace carísimo. Entonces se había hablado en el gobierno de que incluso para los residentes pudiera haber una bonificación en algunas plazas. De momento también está paralizado. Entonces, bueno, y estábamos hablando todavía de la peatonalización.
Tercera premisa para poder peatonalizar. Rehabilitación de viviendas, Fundamental. porque es que ¿para qué queremos peatonalizar un barrio muerto? Exacto. Va a ser fantasma el barrio. O sea, van a estar los comerciantes que van a tener que cerrar y van a estar, pues no sé, 4 personas en el centro porque no está habilitado para nada. ¿Qué idea tenéis para la dinamización del barrio de la Magdalena, que en este momento es el núcleo de Ferrol? Y lo mismo con Ferrol Bello, que el barrio de la Magdalena es que parece Kosovo en ese sentido. Sí. Entonces, ¿tú qué crees que se podría hacer ahí? No sé, pero yo lo que creo es que la rehabilitación de las viviendas tiene que ser ágil y tienen que tiene que ser mucho más permisivos. Sí. La rehabilitación tiene que pasar por ascensores, tiene que pasar por una serie de cuestiones que se hacen muy complicadas. Unir a lo mejor, respetando las fachadas, unir solares para permitir que sean más grandes las casas, es decir, siglo XXI. Es que no estamos en el siglo XVIII con las velas, estamos en el siglo XXI con calefacción, con ascensores, con electricidad, y entonces todo eso tiene que ir acorde. Y entonces una zona peatonalizada, sin todo lo que he explicado, y encima vacía, pues es el declive ya de por sí de Ferrol, que ya está bastante hundido. Sí. O sea que tú no le ves en este momento... No es que no le vea, creo que tiene que solucionar muchos problemas y que además no se puede empezar la casa por el tejado. Eso es lo que creo. O sea, tú la casa la empiezas por los cimientos, ¿verdad? Pues bueno, arregla todo eso o vete arreglando. No tiene que estar todo hecho, no tenemos que esperar 30 años para hacer eso, no. Pero hagamos poquito a poco los pasos, demos los pasos necesarios para que todo eso quede más o menos arreglado o se vaya haciendo, y entonces peatonalicemos poquito a poco y con tranquilidad y con un plan. Porque ahora se ve en prensa que ahora efectivamente también se está volviendo a replantear cómo va a ser la peatonalización. Es que no se pueden cerrar las calles como hicieron, en la calle Real, que ya era peatonal, pero había unos horarios donde sí podían los coches y aparcar, ¿no? Bueno, pues el quitarlo fue de un día para otro. Es que esas cosas no se pueden hacer así, sin escuchar a la gente. Dicen mucha participación ciudadana, pero después no escuchan al ciudadano. Y hay que saber escuchar a los comerciantes, por ejemplo, en el caso cuando hablan de decir, Dios mío, la carga y descarga, ¿cómo se hace? La carga y descarga en una zona peatonalizada, en donde cada vez que te viene un camión con mercancía, que es continuamente pues tienes que llamar a la policía local para que te autorice. Eso, quiero decir, que tienen que, no sé, yo creo que hay que hablar con las personas afectadas para que ellos mismos den soluciones y poder hacer, ya digo, la casa por los cimientos y no por el tejado. Eso es lo que tú dirías así como resumen, ¿no? Sí. Y desde luego la nota le pondrías suspenso. Está suspendido, sí. Muy suspenso. ¿Y de diálogo qué tal? ¿Bien? De diálogo, vamos a ver entre vosotros, o sea, ¿los plenos son fluidos o cómo notas tú? ¿Hay un diálogo entre el gobierno y la oposición o hay un poco el decir, bueno, aquí mandamos nosotros y acá ya? No, bueno, a ver, en los plenos además lo que sí han sido muy flexibles, esto hay que decirlo, porque no hay límite de tiempo. Hay turno de intervención y por réplica o por alusiones y demás, realmente el tiempo se excede quiero decir, no hay límite, y en ese sentido, efectivamente, los plenos sí son muy dinámicos. Y incluso hablando con ellos fuera de pleno, sí es cierto que son dialogantes, lo que pasa que después tienen posturas en algunas cuestiones en las que en las que tienen su manera de hacer, que son los que tienen que gobernar, ¿no? Pero tienen que gobernar pensando en todos y gestionando, que es lo que no están haciendo. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Yo te digo una cosa, Ciudadanos ha llegado para quedarse, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ya ha llegado para quedarse. Sí. O sea que ya ahí lo tienes muy claro. Lo tengo muy Tú claro. has abierto brecha, pero ahí es para ir a más y a más y a más. Efectivamente. Ana, pues yo te agradezco muchísimo que hayas abierto este elenco de ediles que voy a tener yo aquí conmigo. Te lo agradezco mucho. Y bueno, yo creo que dirígete a los telespectadores, si quieres, te dejo medio minuto. Bueno, pues nada, para darte a ti en primer lugar las gracias por la entrevista que me has hecho, tan amable, y a todos los espectadores decirles que buenas noches, que ha sido un placer estar aquí, poder atender y poder explicarles pues un poquito cómo soy yo y cómo veo la política nacional, cómo veo la política también en local, y descubrir un poquito Ciudadanos, y espero que les haya gustado. Y gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.